El almirante Jake Morrison se encontraba en el puente de la USS Liberty y observaba las naves alienígenas a través de la pantalla principal. Las naves celtanas se veían impresionantes con sus cascos dorados y armas de energía que brillaban como pequeños soles. Sus naves eran 3 veces más grandes que la suya, y los alienígenas siempre se aseguraban de que los humanos lo supieran. Almirante, el comandante celtano solicita permiso para abordar, dijo la teniente Amy Carter desde su puesto en la consola de comunicaciones. Jake asintió lentamente. Llevaba 15 años desempeñando este papel y sabía exactamente cómo actuar. Dígales que nos sentimos honrados por su visita. Que la tripulación se prepare para la inspección. La Liberty era una buena nave, pero nada especial para los estándares galácticos. Tenía escudos básicos, armas sencillas y motores que apenas podían seguir el ritmo de los cargueros alienígenas. Al menos eso creían todos. La delegación celtana vería exactamente lo que esperaba ver de estos humanos primitivos. La capitana Lisa Bradley estaba sentada en su puesto de mando en las profundidades del Océano Pacífico terrestre. El agua sobre la estación Titán tenía un espesor de 3 kilómetros y la instalación se extendía a otros 16 kilómetros hacia el fondo del océano. A su alrededor, enormes pantallas mostraban mapas estelares que harían llorar de envidia a los almirantes alienígenas. Las pantallas rastreaban miles de naves humanas esparcidas por la galaxia. Todas camufladas como naves de carga, plataformas mineras o estaciones de investigación. Informe de estado de la flota Leviatán, le dijo Lisa a su oficial de operaciones. El comandante Ryan Torres revisó sus instrumentos. Todas las naves permanecen en modo de suspensión profunda. El Eterno muestra señales de energía mínimas. Los núcleos de los reactores funcionan al 1% de su capacidad. Los exploradores celtanos no han detectado nada inusual. Lisa sonrió. El UHS Eterno era más antiguo que la mayoría de las civilizaciones galácticas y más poderoso que cualquier cosa que volara actualmente. Esperó en su nacimiento submarino como un gigante dormido, listo para despertar cuando la humanidad necesitara su fuerza. A su alrededor, cientos de otras naves de guerra descansaban en estados similares. Naves que podrían moverse entre dimensiones, armas que podrían destrozar planetas, escudos que podrían repeler la furia de las estrellas moribundas. Sigan monitoreando a las patrullas alienígenas, ordenó Lisa. Si les interesan demasiado nuestras lecturas de energía, tendremos que ajustar los sistemas de camuflaje. La DRA. Amanda Price recorrió los pasillos del Instituto Xenológico de la Tierra, donde científicos alienígenas venían a estudiar la cultura humana. Las instalaciones fueron cuidadosamente diseñadas para mostrar a los humanos como estudiantes entusiastas de la civilización galáctica. Cada exhibición, cada proyecto de investigación, cada conversación tenía como objetivo reforzar la imagen de la humanidad como recién llegados agradecidos a las estrellas. DRA. Price. La delegación Corbani tiene preguntas sobre nuestras operaciones mineras en el sistema exterior, dijo su asistente, el Dr. Kevin Walsh. Amanda mantuvo una expresión neutral. ¿Qué tipo de preguntas? Quieren saber por qué consumimos tanta materia prima para una flota tan pequeña. Nuestros registros oficiales muestran solo 47 naves, pero nuestros datos de minería sugieren que estamos construyendo una fuerza mucho mayor. Este era el problema de mantener una mentira durante 2 siglos. Cada dato debía coincidir con todos los demás o los extraterrestres curiosos empezarían a investigar. La verdad era que la verdadera flota de la humanidad contaba con miles de personas y sus operaciones mineras alimentaban astilleros que existían en dimensiones ocultas. Prepara la respuesta estándar, dijo Amanda. Díganles que estamos acumulando materiales para una futura expansión. Muéstrenles los informes inventados sobre nuestras naves coloniales planeadas. Mientras tanto, a bordo del Liberty, el almirante Morrison dio la bienvenida a la delegación celferana con la debida humildad. El comandante Zeke Kale medía 2,13 metros y tenía la piel y los antebrazos azules. Su especie había estado conquistando sistemas estelares cuando los humanos aún estaban aprendiendo a hacer fuego, o eso decían las historias oficiales. Su nave es adecuada para una especie joven, dijo Zekeer con su voz traducida. Quizás en unos siglos construyan naves dignas de la comunidad galáctica. Les agradecemos su guía, respondió Jake, desempeñando su papel a la perfección. La humanidad tiene mucho que aprender de las razas ancestrales. El comandante celtano recorrió los pasillos de Liberty y vio exactamente lo que esperaba. Tecnología humana funcional pero primitiva. Armas que apenas podían arañar la armadura alienígena. Escudos que colapsarían ante cualquier ataque serio.
Los sistemas informáticos de la nave utilizaban procesadores cuánticos con siglos de retraso. Tecnología celtana. Lo que Zeke Kaler no vio fueron los compartimentos ocultos llenos de armas que podían desintegrarse. Su nave insignia en segundos. No notó los anclajes dimensionales que mantenían la nave estable en el espacio normal. No pudo detectar los núcleos cuánticos que funcionaban deliberadamente a mínima potencia para evitar sospechas. ¡Qué calor! El capitán Sam Fletcher comandaba el destructor humano US Ranger en patrulla cerca del límite del espacio humano. Su nave parecía una nave de escolta estándar con armamento básico y blindaje simple. Los comerciantes alienígenas solían bromear diciendo que las naves de guerra humanas se parecen más a transportadores de carga que a naves de combate. El capitán, al captar señales de energía inusuales del borde galáctico, informó a su oficial de sensores, la teniente Nicole Grant. Algo grande se mueve en nuestra dirección. Sam estudió las lecturas en su pantalla táctica. Lo que fuera que hubiera ahí fuera aún faltaban meses, pero los patrones de energía parecían incorrectos. ¿Puede identificar la fuente? Negativo, señor. La señal no coincide con ninguna tecnología galáctica conocida. Es demasiado regular para ser un fenómeno natural. Esta era una noticia preocupante. Los sensores humanos de largo alcance eran mucho más avanzados que cualquier cosa que poseyeran los extraterrestres, pero debían tener cuidado al revelarlo. Si se acercaba algo que su tecnología superior no podía identificar, podría ser muy peligroso. Envíen un mensaje codificado al comando de la Tierra, ordenó Sam. Márquenlo como prioridad alfa. Alguien necesita saber sobre esto. En la Tierra, el mensaje llegó al general Kevin Walsh en cuestión de horas. Se encontraba en el centro de mando oculto bajo el Instituto Xenológico, donde se tomaban las verdaderas decisiones sobre el futuro de la humanidad. A su alrededor, las pantallas mostraban la verdadera extensión de la civilización humana. Colonias que habían existido durante miles de años. Estaciones de investigación que habían estado monitoreando el desarrollo alienígena desde antes de la formación del Consejo Galáctico. Bases militares ocultas en dimensiones de bolsillo por toda la galaxia. Señor, hemos confirmado las lecturas de los sensores, dijo su oficial de inteligencia, el capitán Alex Bennett. Lo que sea que se acerque muestra signos de autorreplicación y expansión agresiva. El patrón coincide con los registros históricos del enjambre devorador. Kevin sintió que se le helaba la sangre. El enjambre devorador era una pesadilla de la historia galáctica. Máquinas autorreplicantes que consumían todo a su paso para alimentar la reproducción sin fin. Habían aparecido 3 veces en la historia registrada, y en cada ocasión casi habían acabado con la civilización galáctica. ¿Cuánto tardarán en llegar a sistemas poblados?, preguntó Kevin. A la velocidad actual, aproximadamente 8 meses en alcanzar el Celter exterior. Las colonias tal vez un año antes de llegar al núcleo galáctico. Esto lo cambió todo. La humanidad había mantenido su engaño durante 2 siglos, fingiendo ser débil mientras protegía en secreto la galaxia de amenazas que los alienígenas no podían controlar. Pero el enjambre devorador era diferente. Esto no era algo que pudieran manejar silenciosamente desde las sombras. El tiempo de esconderse podría estar llegando a su fin. En las profundidades del Océano Pacífico, antiguas naves de guerra que habían dormido durante milenios comenzaron a despertar. En sus nacimientos, la galaxia pronto aprendería que el mayor secreto de la humanidad no era su debilidad, sino su increíble fuerza. El enjambre devorador golpeó las colonias exteriores de Celtana como una tormenta de metal del infierno. El almirante Jake Morrison observó cómo se desarrollaba la batalla desde el puente de Liberty, manteniendo su papel de observador humano preocupado mientras su corazón se rompía ante lo que veía. La tercera flota de Celtana se había posicionado alrededor del mundo minero de Catrime con la confianza de que su tecnología superior podría manejar cualquier amenaza. Se equivocaban. Los devoradores llegaron como una ola de muerte plateada. Cada máquina, del tamaño de un frigot, se movía con la coordinación de una sola mente. Sus cascos absorbían los rayos de energía dorada que habían conquistado una docena de sistemas estelares para el Imperio Celtano. Donde las armas alienígenas impactaban, la máquina simplemente adaptaba su piel metálica, cambiando para desviar el siguiente ataque. Por el vacío, susurró el comandante Zekaler por el canal de comunicación abierto. Están aprendiendo de nuestras armas en tiempo real. Jake quería ayudar, pero no podía revelar su identidad. La Libertad portaba armas que podrían terminar esta batalla en minutos, pero usarlas expondría el secreto de la humanidad. En cambio,
Observó cómo Zelf y los Dreadnoughts que habían aterrorizado a los diplomáticos humanos durante décadas eran destrozados como juguetes de papel. Las máquinas devoradoras no solo destruían naves, sino que las consumían. Enjambres de unidades más pequeñas arrancaban el revestimiento del casco, los núcleos de los reactores y los camarotes de la tripulación, alimentando con el material fábricas móviles que engendraban nuevos atacantes. Por cada devorador destruido, 3 más emergían de los restos de las naves celtanas. El capitán Sam Fletcher recibió las llamadas de socorro a bordo del US Ranger mientras patrullaba la zona neutral. Su oficial de comunicaciones, la teniente Nicole Grant, palideció mientras monitoreaba las frecuencias de emergencia celtanas. «Capitán, solicitan asistencia inmediata de todas las fuerzas aliadas», informó Nicole. «El sindicato Corbani está movilizando sus unidades de guerra. El colectivo Vex está enviando toda su flota de batalla». Sam apretó los dientes. El Ranger tenía suficiente potencia de fuego para detener al enjambre devorador sin ayuda de nadie, pero sus órdenes eran claras: mantengan el engaño a toda costa. Envíen una respuesta de que nos estamos moviendo para ayudar, pero nuestras naves son demasiado lentas para llegar a tiempo. Que suene apropiadamente impotente. Las mentiras le sabían a veneno en la boca. Mientras él se hacía el débil, valientes tripulaciones alienígenas morían en una batalla que no podían. Posible victoria. Los sensores del Ranger rastrearon el verdadero alcance del desastre. En 6 horas, el Imperio Celtano había perdido más de 200 naves y 3 colonias enteras. Los supervivientes huían presas del pánico. Su orgullosa flota se hizo añicos en las profundidades del Océano Pacífico. La capitana Lisa Bradley observaba las pantallas tácticas en el centro de mando de la estación Titán. La enorme pantalla mostraba el avance de los devoradores con un detalle aterrador. Los marcadores rojos indicaban los sistemas consumidos, mientras que los puntos amarillos marcaban las naves de refugiados que huían de la plaga mecánica. «Señora, las formas de guerra Creni se están enfrentando al enemigo», informó el comandante Ryan Torres. «Los resultados iniciales no son prometedores». Lisa estudió a los titanes biomecánicos que los Corbani llamaban sus armas más poderosas. Estas naves vivientes podían destrozar lunas y nunca habían sido derrotadas en combate directo. Contra los devoradores, duraron 18 minutos. Las máquinas analizaron la estructura celular de la biohip y liberaron virus específicos que volvieron a las formas de guerra contra sus propias tripulaciones. «¿El colectivo Vex?», preguntó Lisa. «La situación mejora ligeramente gracias a la coordinación de su mente colmena, pero los devoradores se están adaptando a sus patrones tácticos. El tiempo estimado para la destrucción de la flota Vex es de 4 horas. Esto fue peor de lo que sugería el registro histórico. Los enjambres de devoradores anteriores habían sido destructores sin mente que podían detenerse con suficiente potencia de fuego. Este nuevo enjambre demostró inteligencia y adaptabilidad que los hicieron casi imparables con tecnología galáctica convencional. «Activen los protocolos de emergencia», ordenó Lisa. «Comience la secuencia de despertar de la flota Leviatán». Los sistemas de estaciones Titán que habían dormido durante milenios comenzaron a despertar. En lo profundo del núcleo de la instalación, el UHS Eternal detectó la señal de activación y comenzó a calentar sus antiguos motores. El acorazado de mando era más antiguo que la historia galáctica registrada y más poderoso que cualquier cosa que volara en ese momento. Sus núcleos cuánticos cobraron vida con un zumbido, produciendo señales de energía que podrían confundirse con formación estelar. La DRA. Amanda Price se encontró en la insostenible posición de explicar la impotencia de la humanidad ante delegaciones alienígenas cada vez más desesperadas. El embajador Corbani, un ser que parecía un árbol andante con corteza cristalina, suplicó cualquier ayuda que la Tierra pudiera proporcionar. «Seguro que su gente tiene recursos militares que podrían ayudar», dijo el embajador a través de su traducción. «Unas naves de apoyo básicas serían valiosas». Amanda mantuvo su expresión de comprensiva impotencia. «Me temo que nuestra flota es simplemente demasiado pequeña y primitiva para marcar la diferencia ante tal amenaza. Ya hemos comprometido nuestras naves más avanzadas a las labores de socorro». Las mentiras se volvían cada vez más difíciles de mantener a medida que los informes de refugiados pintaban un panorama cada vez más desesperado. La mente colmena del colectivo Vex, que había coordinado la defensa de 1000 mundos, se fragmentaba bajo la presión psicológica de ver cómo sus naves se consumían. Su legendaria flota de batalla, famosa por su precisión y eficiencia, estaba siendo desmantelada sistemáticamente. El general Kevin Walsh coordinó la verdadera respuesta de la humanidad desde el centro de mando oculto bajo el instituto xenológico que lo rodeaba.
Las pantallas mostraban el verdadero alcance del poder militar humano. Miles de naves que existían en dimensiones paralelas aguardaban la orden. Armas capaces de reescribir las leyes de la física. Sistemas defensivos que consideraban la relatividad una sugerencia más que una ley. Señor, los gobiernos alienígenas están entrando en pánico, informó el capitán Alex Bennett. El alto mando celferano está considerando evacuar sus mundos centrales. El sindicato Corbani solicita la ciudadanía de emergencia para su población. Kevin estudió las pantallas estratégicas. El enjambre devorador se movía más rápido de lo previsto, consumiendo las flotas destruidas para impulsar una rápida expansión. Ya se habían replicado más allá de su número histórico y no mostraban signos de desaceleración. ¿Cuánto tardarían en llegar al núcleo galáctico?, preguntó Kevin. Al ritmo de consumo actual, 6 meses. Quizás menos si encuentran flotas más grandes que consumir. El punto de decisión se acercaba rápidamente. La humanidad podía mantener su engaño y ver cómo la civilización galáctica colapsaba o revelar su secreto y afrontar las consecuencias de 2 siglos de mentiras. Ninguna de las dos opciones era atractiva, pero la elección se estaba volviendo inevitable. En el frente, el almirante Morrison recibía nuevas órdenes a través de canales encriptados que solo las naves humanas podían descifrar. El mensaje era breve, pero cargaba con el peso de la historia. Prepárense para la Operación Revelación. El largo aislamiento de la humanidad estaba a punto de terminar. El enjambre devorador continuaba su implacable avance, sin percatarse de que habían despertado algo mucho más antiguo y peligroso que cualquier flota galáctica. En las profundidades de los océanos de la Tierra, antiguas naves de guerra se extendían y se preparaban para una batalla que transformaría la galaxia para siempre. La transformación comenzó en los mundos fronterizos de la humanidad, donde simples naves de carga se desplegaron repentinamente como flores mortales. Los ENS creían que eran cargueros básicos, pero se revelaron como armas móviles, plataformas con potencia de fuego suficiente para arrasar continentes. Se activaron estaciones mineras que habían operado durante décadas sin llamar la atención. Rejillas de defensa que hacían que los escudos planetarios parecieran pompas de jabón. El capitán Sam Fletcher se encontraba en el puente del US Ranger mientras su nave experimentaba su propia metamorfosis. Compartimentos ocultos se abrieron a lo largo del casco, revelando sistemas de armas que utilizaban tecnologías cuya existencia la galaxia había olvidado. La verdadera forma del destructor emergió a medida que el blindaje se desplazaba y expandía, convirtiendo una modesta nave de escolta en algo capaz de desafiar a los dreadnoughts alienígenas. Todos los sistemas en línea, informó la teniente Nicole Grant desde su estación táctica. Las baterías de la lanza cuántica estaban cargadas y listas. Escudos dimensionales a plena potencia. Anclajes de realidad activados. Sam sintió una mezcla de alivio y temor al abandonar el acto que había definido su carrera. Se acabó fingir indefenso mientras los alienígenas morían a su alrededor. Ya no tendría que ocultar cuidadosamente las verdaderas capacidades de su nave. Los sensores del Ranger, ahora funcionando a plena capacidad, podían rastrear moléculas individuales a través de sistemas estelares. «Abran un canal con los supervivientes celtanos», ordenó Sam. «Es hora de que sepan quiénes son sus verdaderos aliados». La comunicación se dirigió al comandante Zekaler, quien había logrado escapar del ataque de los devoradores con solo 12 naves de su flota original de 200. El comandante alienígena apareció en la pantalla principal, con sus rasgos azules marcados por el agotamiento y la desesperación. «Nave humana, apreciamos su preocupación, pero su nave no puede hacer nada contra estas máquinas», dijo Thaler con cansada cortesía. «Sálvense mientras puedan», sonrió Sam con tristeza. «Comandante, creo que no entendió qué clase de nave es esta. Observe con atención». El Ranger se enfrentó a un grupo de exploradores devoradores que perseguían a los supervivientes celfranes. La lanza cuántica del destructor humano disparó una vez. Un rayo de energía concentrada que no solo destruyó las máquinas enemigas, sino que las deshizo a nivel subatómico. Donde habían estado 12 unidades devoradoras, solo quedaba espacio vacío. Zetzer miró sus sensores con incredulidad. «Eso es imposible. Tus armas no deberían poder penetrar su armadura adaptativa». «Nuestras armas no funcionan como crees», respondió Sam. «Y nosotros tampoco». La verdadera sorpresa llegó cuando la flota Leviatán emergió de las profundidades ocultas de la Tierra. Estas naves no se limitaron a despegar desde bases submarinas. Abrieron agujeros en la realidad misma y atravesaron dimensiones con la misma facilidad con la que se atraviesan portales. El océano sobre la estación Titán bullía mientras enormes naves emergían de espacios que no deberían haber existido.
La capitana Lisa Bradley se encontraba en el puente de la UHS Eterna mientras su nave se materializaba en el espacio normal por primera vez en 3 siglos. El acorazado de mando era un milagro de la ingeniería anterior a la mayoría de las civilizaciones galácticas. Su casco relucía con tecnologías que los científicos alienígenas necesitarían milenios para comprender. Todas las unidades de la flota se reportan listas para operaciones de combate, anunció el comandante Ryan Torres desde su posición en la consola de coordinación de la flota. La Venganza está lista para operaciones de asedio. El caminante fantasma ha alcanzado la variación de fase. La Fundación está estabilizando el espacio-tiempo local. Lisa asintió mientras revisaba la situación táctica. El enjambre devorador había consumido la mitad de la galaxia. Rimman avanzaba hacia los mundos centrales con un impulso imparable. Eso estaba a punto de cambiar. Avisen a todas las naves. La operación Revelación ya está activa. Que la galaxia vea lo que la humanidad realmente es. El almirante Jake Morrison finalmente se quitó la máscara durante una transmisión galáctica desde lo que los alienígenas creían que era el sencillo crucero Libertad. La verdadera forma de la nave se había revelado como la UHS Soberana, una de las naves de mando más nuevas de la humanidad que aún hacía que las naves insignia alienígenas parecieran primitivas. Ciudadanos de la galaxia, comenzó Jake, su voz resonando a través de 1000 sistemas estelares. Durante 2 siglos, nos han conocido como recién llegados a las estrellas, estudiantes agradecidos que aprenden de especies más antiguas y sabías. Esto era mentira. La transmisión llegó a todos los mundos habitados mientras Jake continuaba su revelación. No somos la raza primitiva que creían. La humanidad ha viajado más rápido que la luz durante más de 10.000 años. Nuestra expansión entre las estrellas comenzó cuando sus civilizaciones aún estaban descubriendo el fuego. A lo largo de la galaxia, los gobiernos alienígenas observaban en silencio atónito cómo se hacía evidente el alcance del engaño humano. Bases ocultas se revelaron por todo el espacio, sus firmas energéticas brillando como nuevas estrellas. Naves que se habían hecho pasar por buques de carga se transformaron en instrumentos de guerra que redefinieron el concepto de poder militar. Elegimos escondernos. No por miedo, sino por compasión, explicó Jake. Cuando nos encontramos con su especie más joven, podríamos haber conquistado o dominado. En cambio, nos convertimos en sus guardianes, protegiéndolos de amenazas que no podían comprender y permitiéndoles crecer a su propio ritmo. A su propio ritmo. Los registros históricos siguieron la transmisión. Se reveló que las colonias humanas que supuestamente habían fracasado debido a la tecnología primitiva aún existían, prosperando en dimensiones ocultas. La expansión humana inicial no se había derrumbado. Se había ocultado deliberadamente para evitar abrumar a la especie alienígena en desarrollo. La capitana Nicole Hughes demostró la verdadera herencia de la humanidad cuando su nave, la UHS Time Render, se enfrentó a un enorme grupo de batalla de devoradores. La nave no solo se movía por el espacio, sino por el tiempo mismo, llegando a la batalla antes de que comenzara y partiendo después de que terminara, creando bucles causales que la plaga mecánica no podía romper. Los devoradores se encontraron luchando contra un enemigo que existía en el ayer, el hoy y el mañana simultáneamente. Cuando intentaron adaptarse a las tácticas humanas, descubrieron que la humanidad ya se había adaptado a sus adaptaciones. Antes de que comenzara la batalla, Vengeance, bajo el mando del capitán James Butler, exhibió armas diseñadas para destruir planetas, pero reutilizadas para desmantelar el enjambre devorador a nivel molecular. El armamento principal de la nave de asedio no disparaba proyectiles, sino segmentos concentrados de realidad armada que volvían a las máquinas autorreplicantes contra su propia programación por toda la galaxia. Las razas más jóvenes observaron cómo la humanidad revelaba tecnologías que hacían que sus mayores logros parecieran juguetes de niños. Naves capaces de cambiar de dimensión. Armas que reescribían las leyes físicas. Sistemas defensivos que trataban la furia de las estrellas moribundas como una suave lluvia. El gobierno alienígena luchaba por procesar las implicaciones. Cada tratado, cada acuerdo comercial, cada relación diplomática se había basado en la suposición de que los humanos eran, en el mejor de los casos, iguales, y más a menudo suplicantes. Ahora se daban cuenta de que habían estado viviendo bajo la protección de una especie que podría haber acabado con sus civilizaciones con un solo pensamiento. A medida que la revelación continuaba, el enjambre devorador se enfrentó a su primera oposición real en siglos. Y la plaga mecánica que había consumido sistemas estelares enteros se vio sistemáticamente desmantelada por tecnologías anteriores a la adaptación misma. Por primera vez en la historia galáctica,
la fuerza imparable se encontró con algo inamovible. La batalla por el núcleo galáctico comenzó con la humanidad demostrando tecnologías que hicieron llorar de envidia a los dioses. El caminante fantasma del comandante Alex Bennett no solo logró el sigilo. Se convirtió en la probabilidad misma, existiendo en múltiples estados cuánticos. Simultáneamente, cuando los exploradores devoradores intentaron apuntar a la nave, se encontraron disparando a sus propios reflejos a través de barreras dimensionales que plegaban el espacio como origami. Caminante fantasma al mando de la flota, informó Bennett por la red táctica. Estoy leyendo formaciones devoradoras en 7 dimensiones diferentes. Intentan usar el espacio paralelo para evitar nuestras armas. Capitana Lisa Taylor a bordo del ancla de realidad. La nave de la Fundación UHS respondió de inmediato. Confirmado. El comandante activa los estabilizadores cuánticos. El papel único de la Fundación se hizo evidente a medida que el espacio-tiempo se consolidaba alrededor del campo de batalla. La enorme nave contenía tecnologías que consideraban las leyes de la física como sugerencias, no como absolutos. Cuando sus estabilizadores cuánticos se activaron, los devoradores se encontraron atrapados en el espacio normal, donde las armas humanas alcanzaban su máxima efectividad. El verdadero alcance de la ingeniería humana se reveló cuando la capitana Lisa Bradley activó los protocolos de combate de los Eternos. El Dreadnought de comando no solo portaba armas, era un arma. Su sala contenía un universo de bolsillo donde científicos humanos habían estado perfeccionando la guerra durante milenios. Cuando la nave disparó, no lanzaba proyectiles, sino que liberaba segmentos concentrados de realidad armada. Eternos a todas las unidades, anunció Bradley. Armamento principal cargando. Todas las naves despejadas. Solución de disparo, Charlie 7. El espacio alrededor del Eterno se deformó y retorció mientras su arma principal se preparaba para disparar. Los devoradores percibieron la creciente energía e intentaron adaptar sus defensas. Pero, ¿cómo defenderse de algo que altera la naturaleza fundamental de la existencia? Cuando el arma se disparó, no destruyó las máquinas enemigas. Convenció al universo de que nunca habían existido. El almirante Hake Morrison coordinó el asalto desde un nivel táctico que confundió incluso a la mente colmena del colectivo Vex. Los movimientos de la flota humana seguían patrones que parecían aleatorios hasta que se observaban desde una perspectiva multidimensional. Naves aparecían y desaparecían a distancias imposibles, atacando formaciones devoradoras desde ángulos que no deberían existir. Almirante, los alienígenas tienen problemas para seguir nuestras tácticas, informó su oficial táctica, la teniente Amy Carter. Los supervivientes celtanos solicitan aclaraciones sobre nuestro plan de batalla. Hake sonrió con tristeza mientras observaba la pantalla táctica. Dígales que estamos luchando en 12 dimensiones simultáneamente. Sus sensores solo pueden rastrear. Mira a 3 de ellos. La flota Leviatán no luchaba en el espacio, sino a través del espacio, utilizando la propia esencia de la existencia como campo de batalla. El destructor Ranger del capitán Sam Fletcher demostró este principio al enfrentarse a un crucero devorador, doblando literalmente el espacio alrededor de la nave enemiga. La nave mecánica se encontró invertida sin ser tocada por armas convencionales. Los supervivientes alienígenas observaron en silencio, atónitos, como la humanidad revelaba por qué habían elegido ocultarse durante tanto tiempo. Cada nave humana portaba tecnologías que redefinían lo posible. Los devoradores, que se habían adaptado a todas las armas de la historia galáctica, se encontraron con algo sin precedentes. Un enemigo cuya tecnología se basaba en principios anteriores a la adaptación misma. El rompedor de remolinos del capitán James Butler mostró armas diseñadas para destrozar planetas, pero reutilizadas para diseccionar el enjambre mecánico a nivel molecular. El enorme armamento de las naves de asedio no destruyó a los devoradores. Convencieron a sus sistemas de autorreplicación para que se volvieran contra ellos. Formaciones enteras de máquinas enemigas comenzaron repentinamente a consumirse entre sí en fallos en cascada que se propagaron como virus entre sus filas. Destructor de mundos a la flota. Butler informó. Hemos logrado un fallo en cascada en los sectores 12 al 18. Los devoradores se están devorando a sí mismos. La plaga mecánica intentó adaptarse rápidamente como siempre, aprendiendo de cada enfrentamiento y modificando sus tácticas. Pero se enfrentan a algo que no debería existir. Un enemigo cuya tecnología era más antigua que su programación y más flexible que sus algoritmos de adaptación. Cuando las máquinas intentaron copiar los impulsos cuánticos humanos, sus núcleos colapsaron en pequeños agujeros negros que consumieron formaciones enteras.
La capitana Nicole Hughes, a bordo de la representación UHS Time, reveló el secreto mejor guardado de la humanidad. Su nave no solo se movía por el espacio, sino también por el tiempo, llegando las batallas antes de que comenzaran y yéndose después de que terminaran, creando bucles causales que los devoradores no podían romper. La plaga mecánica se encontró luchando contra un enemigo que ya había ganado la batalla de mañana mientras aún libraba el combate de hoy. Tiempo de respuesta para todas las unidades. Hughes anunció: veo el final de la batalla. Ganamos, pero los devoradores intentarán una huida dimensional en 47 minutos. Recomiendo posicionar a la Fundación para bloquear sus vectores de salida. El concepto de guerra precognitiva superaba cualquier cosa que la galaxia hubiera imaginado. Las naves humanas se movían con perfecta coordinación porque ya habían librado la batalla en múltiples líneas temporales y elegido el camino a la victoria. Los sistemas de adaptación de los devoradores se sobrecargaron al intentar procesar amenazas existentes en futuros que podrían no ocurrir nunca. El capitán Ryan Torres comandaba la West Infinity, una nave que existía en 17 dimensiones simultáneamente. Cuando las formaciones de devoradores intentaron escapar al espacio paralelo, encontraron la Infinity esperándolos en todas las realidades posibles. Las armas de la nave no disparaban a través del espacio, sino a través de la probabilidad, alcanzando objetivos que existían en futuros teóricos. Las razas alienígenas más jóvenes observaban desde sus flotas de evacuación cómo la humanidad demostraba el verdadero significado de la guerra avanzada. Naves capaces de reescribir la causalidad, armas que convencían a la realidad de cambiar de opinión, sistemas defensivos que hacían que lo imposible pareciera rutinario. El enjambre de devoradores, que había consumido 3 civilizaciones galácticas, estaba siendo sistemáticamente desmantelado por tecnologías que consideraban irrelevantes sus adaptaciones. El comandante Zcaler, al frente de los supervivientes celtanos, intentaba comprender lo que presenciaba. ¿Cuánto tiempo lleva tu gente con tal poder?, le preguntó al almirante Morrison por el canal de comunicaciones. Desde antes de que tu especie descubriera el fuego, respondió Morrison. Hemos estado protegiendo la galaxia durante 10.000 años. Simplemente nunca lo supieron. El punto de inflexión de la batalla llegó cuando los devoradores intentaron su adaptación definitiva, fusionándose en una única entidad masiva capaz de procesar todas las tácticas humanas simultáneamente. La plaga mecánica se convirtió en una inteligencia del tamaño de una luna que reescribió su propia programación en tiempo real, volviéndose más peligrosa que nunca. La respuesta de la humanidad fue rápida y terrible. Toda la flota Leviatán enfocó sus armas de alteración de la realidad en la entidad fusionada, no para destruirla, sino para convencer al universo de que algo tan grande y peligroso nunca pudo haber existido. La conciencia devoradora se vio eliminada de la historia misma, su concepto mismo se volvió imposible. A medida que el antiguo enemigo se desvanecía de la existencia, la galaxia comenzó a comprender que habían estado viviendo bajo la protección de seres que comandaban fuerzas inimaginables. La guerra estaba terminando, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Aprender a vivir en un universo donde el secreto de la humanidad había sido revelado. El silencio después de la victoria fue más aterrador que la batalla misma. Donde el enjambre devorador había consumido sistemas estelares y la civilización galáctica amenazada, ahora solo quedaba el espacio vacío. La plaga mecánica que se había adaptado a cada arma en la historia galáctica había sido borrada de la existencia por tecnologías que trataban la realidad como un borrador para ser editado. El almirante Jake Morrison se encontraba en el puente del soberano de la UHS mientras flotas alienígenas desplazadas se reunían alrededor de la armada revelada de la humanidad. Las naves que lo rodeaban representaban a los supervivientes de docenas de civilizaciones. Sus tripulaciones luchaban por comprender la nueva realidad a la que se enfrentaban. Los humanos que parecían estudiantes agradecidos eran en realidad antiguos guardianes con un poder inimaginable. Almirante Morrison, la voz del comandante Ztaler llegó a través del canal de comunicaciones. La arrogancia habitual del oficial celtano había sido reemplazada por algo parecido a la reverencia. El Consejo Galáctico solicita una sesión de emergencia para discutir nuevos acuerdos. Jake asintió lentamente. La conversación que estaban a punto de tener transformaría la civilización galáctica para siempre. Dígales que nos reuniremos en la estación neutral, pero ahora bajo protocolos de seguridad humana. Nuestras naves escoltarán a todas las delegaciones. El viaje a la estación diplomática reveló el verdadero alcance del engaño de la humanidad. Lo que los extraterrestres creían que eran sectores vacíos del espacio se llenaron repentinamente de instalaciones humanas que habían permanecido ocultas durante milenios. Plataformas de defensa capaces de atomizar flotas se materializaron desde cavidades dimensionales.
Estaciones espaciales más grandes que lunas volvieron a la realidad normal. Sus firmas energéticas oscurecían las estrellas cercanas. La capitana Lisa Bradley supervisó la delicada transición desde la estación Titán, que ahora se revelaba como el principal centro de mando de la humanidad. La instalación submarina se extendía por 17 dimensiones. Su tamaño real era imposible de calcular con matemáticas convencionales. A su alrededor, oficiales humanos trabajaban para integrar a los supervivientes alienígenas en un nuevo orden galáctico. Lisa solicitó a su coordinador de operaciones un informe sobre el reasentamiento de refugiados. El Imperio Celfred ha perdido el 60% de su territorio por el ataque de Bohr, informó el comandante Ryan Torres. El sindicato Corbani solicita la reubicación de emergencia de 12,000 millones de refugiados. El colectivo VEX solicita asistencia tecnológica para reconstruir sus redes de mente colmena. Cada solicitud representaba una civilización que alguna vez consideró a la humanidad como primitiva, implorando aceptación. Ahora eran suplicantes que esperaban la misericordia de seres que los habían protegido durante milenios sin reconocimiento ni agradecimiento. La DRA. Amanda Price se encontró en la posición sin precedentes de negociar el surgimiento de la humanidad desde las sombras. Los protocolos diplomáticos que había utilizado para mantener su engaño eran inútiles ahora que se revelaba la verdad. En lugar de ocultar las capacidades humanas, tuvo que establecer límites sobre lo que compartirían y lo que no. DRA. Price, dijo el embajador Cravani. Sus características cristalinas reflejan la intensa luz de la cámara diplomática. Nuestros bioingenieros necesitan acceso a sus tecnologías médicas. Sin ellas, nuestra especie se enfrenta a la extinción por contaminación devoradora. Amanda consideró la solicitud detenidamente. La tecnología médica humana podría regenerar cuerpos enteros a partir de células individuales y curar la muerte misma en ciertas circunstancias. Compartir tal conocimiento alteraría fundamentalmente la civilización galáctica, pero retenerlo condenaría a miles de millones a un sufrimiento innecesario. Podemos proporcionar protocolos de tratamiento, decidió, pero las tecnologías subyacentes deben permanecer restringidas. Algunos poderes son demasiado peligrosos para compartirlos libremente. Las negociaciones revelaron la complejidad de la situación de la humanidad. Durante 10.000 años, habían guiado el desarrollo galáctico desde la sombra, previniendo guerras y desastres sin atribuirse el mérito. Ahora se enfrentaban al reto de gobernar abiertamente, manteniendo al mismo tiempo el delicado equilibrio que había permitido el crecimiento de las especies más jóvenes. El capitán Sam Fletcher comandaba uno de los escuadrones de escolta que protegían la conferencia diplomática. Su destructor Ranger volaba junto a naves alienígenas que una vez lo superaron en rango. Sus tripulaciones ahora recurrían a naves humanas para protegerse. El cambio de roles fue desconcertante para todos los involucrados. Capitán, la delegación colectiva VEX expresa su preocupación por las intenciones humanas, informó la teniente Nicole Grant desde su estación de comunicaciones. Les preocupa convertirse en una especie cliente. Sam comprendió su miedo. El colectivo VEX había dominado su región espacial gracias a una coordinación y tecnologías superiores. Descubrir que los humanos podían perturbar su mente colmena con simples dispositivos de interferencia destrozó por completo su confianza. Díganles que la humanidad no tiene ningún interés en la conquista, respondió Sam. Hemos tenido el poder de gobernar la galaxia durante milenios y hemos decidido no usarlo. Eso no ha cambiado. Pero la verdad era más compleja de lo que su palabra tranquilizadora sugería. La revelación de la humanidad había alterado fundamentalmente el equilibrio de poder galáctico. Todos los gobiernos alienígenas ahora debían considerar los intereses humanos en sus decisiones. No por miedo a una invasión. Pero desde el conocimiento de que la humanidad podía acabar con su civilización con un mínimo esfuerzo, el general Kevin Walsh coordinó el establecimiento de nuevos protocolos desde el centro de mando de la Tierra. La instalación que una vez ocultó las verdaderas actividades de la humanidad ahora servía como centro de gobierno galáctico abierto. A su alrededor, las pantallas mostraban flotas humanas asumiendo responsabilidades de seguridad que las armadas alienígenas ya no podían manejar. Señor, estamos recibiendo solicitudes de intervención en 17 conflictos diferentes, informó el capitán Alex Bennett. Disputas fronterizas, piratería, guerras por recursos. Todos esperan que resolvamos problemas que no pueden resolver por sí mismos. Kevin estudió las pantallas tácticas que mostraban naves humanas moviéndose para abordar crisis en toda la galaxia. Las especies jóvenes se han vuelto dependientes de la estabilidad que la humanidad les había proporcionado en secreto. Ahora que sus guardianes habían sido revelados,
esperaban protección abierta en lugar de orientación oculta. El desafío más difícil fue establecer nuevos límites. La humanidad reveló el alcance de sus sistemas de monitoreo a lo largo de las instalaciones galácticas que habían rastreado a cada civilización alienígena importante durante miles de años. Las razas más jóvenes se dieron cuenta de que nunca habían estado realmente solas ni eran independientes. La capitana Nicole Hughes, a bordo del renderizador temporal UHS, lideró patrullas conjuntas con tripulaciones alienígenas, demostrando el compromiso de la humanidad con la cooperación en lugar de la dominación. Su nave transportaba representantes de todas las especies principales, trabajando juntos bajo el liderazgo humano para proteger su hogar compartido. Capitana, el oficial táctico celtano se está adaptando bien a nuestros sistemas, informó su primer oficial. Pero aún le cuesta comprender el concepto de guerra no lineal. Nicole sonrió mientras observaba al oficial alienígena intentando comprender tácticas de batalla que implicaban manipular la causalidad misma. Denle tiempo. Su especie aprendió a luchar en 3 dimensiones. Hemos tenido milenios para llegar al Maestro 17. La galaxia se adaptó lentamente a su nueva realidad. Las rutas comerciales que habían estado protegidas por naves humanas ocultas pasaron a ser patrulladas abiertamente. Los conflictos que habrían escalado a guerras se evitaron gracias a la intervención humana. Los proyectos de investigación que habían recibido secretamente la guía humana ahora operaban con abierta colaboración. En la Tierra, el almirante Morrison se encontraba a orillas del Océano Pacífico, observando cómo las luces de la estación Titán brillaban bajo las olas. La era de los secretos había terminado. Pero el mayor desafío de la humanidad estaba por delante: enseñar a una galaxia de niños a crecer en un universo donde poderes ancestrales caminaban entre las estrellas. Las razas más jóvenes se adaptarían, como siempre lo habían hecho. Algunas prosperarían bajo la abierta protección de la humanidad, mientras que otras lucharían con su estatus disminuido. Pero por primera vez en la historia galáctica, todas las especies sabían que no estaban solas en la oscuridad. El secreto de la humanidad fue revelado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma.